Buenas tardes, bienvenidos a Convivencia Cristiana Tierra Buena. El pastor tuvo que viajar y nos informó al grupo de ancianos y nos pidió que compartiéramos y pues me toca a mí en esta ocasión. Les pedimos oraciones por el pastor, por la señora Lupita. Tuvieron una cita médica, ¿verdad? Ya cuando vengan ellos les van a platicar, yo no sé muy bien, pero creo que sí, ya les comentaron a algún grupo. Pero sí oramos para que haya paz, contentamiento en el corazón de nuestro pastor. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu grandeza, mi Señor. Y clamamos a tu presencia poderosa en la vida de tu siervo, en la vida de nuestro pastor, de tu Hijo, Señor. Te ruego que tu Santo Espíritu, Señor, esté consolando, dando paz, el gozo que solo procede de ti, papá. Y te ruego que en esta hora tu presencia también aquí con nosotros en Convivencia Cristiana, moviéndote, decía la alabanza, Señor. Queremos que te muevas en nuestros corazones, en nuestra vida, y que derrames de tu Santo Espíritu, papá. Te bendigo, te alabo y te glorifico en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenme tantito, por favor, a Efesios 6. Efesios 6, 10. El título es la armadura de Dios, ¿verdad? Dice la Escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y acabando todo, estés firmes. Estás pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, hasta el versículo 18 vamos a leer. Veía yo que en esta palabra, ¿verdad?, de que todos necesitamos siempre estar fortalecidos y sobre todo, como somos soldados de Cristo, necesitamos siempre tener la armadura el Señor nos equipara, nos da un linaje, nos da vestido, pero también nos da su armadura. Él quiere que andamos siempre puestos para la batalla, ¿verdad? En el versículo dice: por lo demás, hermanos, fortaleceo en el Señor y en el poder de su fuerza. Acompáñenme tantito sin perder esta cita a Isaías 40. Del 28 al 31. Y dice la Escritura: ¿no has sabido,
¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica nuestras fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por lo que podemos ver, ¿verdad? En nuestro caminar en el cristianismo, hay momentos en nuestra vida que sentimos debilidad y sentimos quizás angustia, desesperación en etapas de nuestra vida, en las vicisitudes, en los problemas de nuestra vida. Pero aquí el Señor nos dice que Él nos da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene. ¿Qué tenemos que estar? Es siempre buscando esa fortaleza. El Señor es nuestra fortaleza. El Señor va a ser siempre nuestra fortaleza y nos dará el aliento y las fuerzas para poder levantarnos en el día difícil, en el día en que verdaderamente sentimos que flaqueamos. Todos yo creo que sentimos momentos de angustia, desesperación, aún viviendo en Cristo. De diferentes formas, de diferentes maneras, todos vamos teniendo etapas difíciles, pero Él es nuestra fortaleza. A Él correrá el justo y levantado será, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, procuremos siempre estar, dice que nos dará alas como las águilas, correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Qué gran esperanza en Él, ¿verdad? De saber que tenemos esa fortaleza en Él. Y hay veces sentimos que todo se nos viene y no tenemos en ese momento, en lugar de acudir a Él, muchas veces acudimos a otras cosas o nos desanimamos o busquemos a un hermano que pueda consolarnos en el Señor, en su palabra. Regresando otra vez a Efesios 10, dice en el versículo 11, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Ahorita que le decía que hay momentos de debilidad, ¿verdad? El diablo, nuestro enemigo, siempre va a estar pensando, él dice la Escritura que vino a robar, a matar y a destruir. Ahí ven, nosotros tenemos planes, tenemos proyectos, y por cualquier detalle, no sé, pero se nos vienen abajo y eso nos desanima, pero ese es el enemigo que está queriendo robarnos esa paz, distraer nuestra atención, ¿verdad? Querer distraernos, y ahí nosotros damos lugar a eso, ¿verdad? Y Él dice que tomemos el vestido del Señor. Y en el versículo 12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Recuerdo este pasaje, este versículo, en alguna ocasión que fuimos a un de varones, fue en Villahermosa, no recuerdo, pero venían Richard y Cristo, y vino un predicador, Palemón Camun, y me recuerdo muy clarito que nos dijo que las luchas espirituales son más reales que las naturales, ¿verdad? Y realmente es muy cierto y lo podemos comprobar en nuestra vida, ¿verdad? Lo podemos comprobar en nuestra vida que las luchas, hay veces vienen a nuestra vida o nos golpean o damos lugar en ocasiones o permitimos que el enemigo tome lugar a nuestras vidas. Y debemos por eso siempre estar vestidos de toda la armadura de Dios.
y dice que no tenemos lucha contra huestes, ¿verdad? En Santiago, acompáñenme tantito adelantito en Santiago. Santiago 4:7. Dice en el versículo en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. El diablo siempre va a querer estar atacándonos. El diablo siempre va a querer estar inquietándonos, distrayéndonos de darle toda la adoración o de rendirnos al Señor, ¿verdad? Él siempre va a querer estar de una o de otra forma, no sé, él va a buscar algunas. Tenemos debilidades como seres humanos, tenemos gustos, tenemos pasiones y eso hay veces el enemigo aprovecha para que atacar de esa forma, pero dice aquí en Santiago, someteos, ¿verdad? Estar bajo la cobertura siempre, buscando la cobertura de Dios para que podamos resistir y Él va a huir, Él solito se va a ir. Ya les he comentado muchas veces, yo no sé en qué momento ni cómo dejé de tomar. Yo creo que muchos aquí pueden también, cómo al estar orando y buscando del Señor, vemos que muchas cosas se van yendo en nuestra vida, van dejando de ser parte y ya no son luchas, ¿verdad? Cuando venimos a ver ya obtenemos esa victoria y el enemigo sabe que ya no puede. Pero requiere siempre someternos al Señor, ¿verdad? Velad y orar, dice el Señor. A mí en ese tiempo, cuando luché contra mi alcoholismo, recuerdo que en alguna ocasión nos hablaron de Daniel, que oraba cuando se hizo el edicto, y él oraba 3 veces al día y se paraba en la ventana. Yo no me paraba en la ventana, ¿verdad? Tenía un lugar especial. Y lo fui dejando de hacer, de veras, ¿verdad? Era 3 veces al día que llegaba yo a pedirle al Señor, a suplicarle al Señor. Me costó muchísimo, muchísimo dejar de tomar. Iba yo al grupo, estuve anexado, empecé a venir aquí y todavía seguía yo caminando así, pero me fui sometiendo al Señor, me fui metiendo bajo su cobertura, fui tomando la armadura, ¿verdad? Cuando me vine a dar cuenta fui dejando mi alcoholismo, ¿verdad? Por eso resistir al diablo y él solo va a alejarse de nuestras vidas, se va a hacer un lado de nuestras vidas, aunque sea muy grande el enemigo, ¿verdad? No hay enemigo gigante para el Señor, es mayor el Señor, ¿verdad? Él nos va a dar fuerzas, Él nos va a ayudar a resistir, aunque de veras que es angustiante cuando tiene uno problemas de ese tipo, ¿verdad? O de cualquier tipo, el hecho de estar luchando, pero tenemos al aliado mayor, al aliado que venció en la cruz, ¿verdad? Al aliado que humilló al diablo en la cruz, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces ya llevamos la de ganar siempre en Cristo Jesús, siempre vamos a tener la de ganar. Dice el versículo 14, regresando otra vez a Efesios 6, en el versículo 14 dice, estad pues firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, ¿verdad? Es la primera la vestidura. Y nos dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es Cristo Jesús. Debemos estar firmes, bien apretados con el Señor, ¿verdad? Nuestro cinto, nuestra vestidura bien en la verdad que es el Señor, en Cristo Jesús, en la verdad que es la Escritura, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que permanecer, ¿verdad? Insistentemente. Hay veces, a mí en lo particular sí me cuesta, ¿verdad? Pero me esforzo un poquito por leerlo, lo más mínimo, pero siempre estoy buscando leerlo, estar escuchando, ¿verdad?, de su palabra.
estar en su palabra, estar en su verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. La coraza es un tipo de chaleco, un tipo de, ¿cómo se pudiera decir?, de protección, ¿verdad? Es un tipo de chaleco, ¿sí? Antibalas, ¿verdad? Los militares usan un chaleco antibalas para protegerse. Y aquí dice que la coraza cubre sobre todo el corazón, las partes, ¿verdad? Cubre sobre todo nuestro corazón, nuestros pulmones y ciertas partes. Presencialmente nos cubre el corazón, ¿verdad? ¿Por qué nos va a cubrir el corazón? Sobre todo quiero darle énfasis a esta parte, ¿verdad? Porque dice, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? El Señor quiere que nuestro corazón esté cautivo para Él, solo para Él, ¿verdad? Y dice también otra parte en la Escritura, sobre toda cosa guardada, guardad vuestro corazón. Y eso es lo que quiere el corazón, primeramente, ceñirnos con la verdad, que es Él, que es su palabra, que es Jesús, ¿verdad? Conocer y estar en plenitud con Jesús. Otro es nuestro corazón. Otro es nuestro corazón, de Él mana la vida, ¿verdad? De Él mana la vida, dice la Escritura, entonces tenemos que cuidar el corazón. Nuestro corazón, ¿verdad? Y dice que la coraza de la justicia, y Cristo nos protege nuestro corazón de toda acusación del enemigo, ¿verdad? Siempre vamos a sentir, yo en lo particular hay veces he sentido angustias o ciertas culpas o ciertas circunstancias que me hacen, ay, estoy mal en esto. Y eso hace que nuestra vida pueda eliminar, no, es que no puedo, es que no. De veras, yo le puedo decir que a veces, con tanto tiempo, a veces siento desfallecer en ese sentido, ¿verdad? Y estoy descuidando un área muy importante en mi vida, ¿verdad? Mi corazón. El pastor predicaba hace unos días que nos dejamos llevar por todo viento de doctrina, ¿verdad? Viene a nuestra vida y el corazón, de ahí son los sentimientos, de ahí es el amor, y entonces permitimos que muchas cosas a nuestra vida, esas corrientes, puedan llegar y nos puedan debilitar, ¿verdad? Por eso el Señor con la coraza y con la coraza de su justicia, porque la justicia no es nuestra, es de Él, ¿verdad? Es a través de la justicia de Jesús, ¿verdad? Nos trata de proteger nuestro corazón de todas las acusaciones del enemigo, ¿verdad? En Job podemos ver, vengo de la tierra y vi a tu siervo, el acusador, el apuntador, ¿verdad? Siempre va a estar. Ya viste aquel tú, ya viste allá, ya viste aquí, ¿verdad? Siempre va a estar buscándolos acusar, pero Dios, Jesús, cuida nuestro corazón, ¿verdad? Cuida nuestra vida en ese aspecto, ¿verdad? Con esa coraza que nos protege. Dice el versículo 15, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. En el versículo, en Romanos 10, dice la escritura en Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no les fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, ¿verdad? Y calzados. ¿Verdad? El gran mandamiento de nuestro Señor fue ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Nos tenemos que calzar. Y muchas veces no hacemos esa parte, ¿verdad? No hacemos eso de calzarnos, porque ya sabemos, ya conocemos la verdad, ya estamos equiparados, ¿verdad? Tal vez nosotros, pero quizás nos está faltando el calzado, ¿verdad? Que nos ciñamos y que pongamos que el calzado de los pies con el apresto del Evangelio, ¿verdad? De las buenas nuevas, ¿verdad? Ya estamos
con la coraza, ya estamos ceñidos, pero hay veces nos falta calzarnos, ¿verdad? Con el Evangelio, llevar el Evangelio. O bueno, somos cartas leídas, también dice la Escritura. Somos testimonio fijo, ¿verdad? Hay veces, tal vez no prediquemos con nuestro ejemplo, con nuestro caminar, con nuestra forma de conducirnos en nuestra vida. Es una manera también de que podamos mostrar a Cristo, enseñar a Cristo al mundo. Muchas veces nos comenta el pastor, y es cierto, él era tal. Ahora a mí ya nadie me ofrece una cerveza, nadie me ofrece una copa, ¿verdad? Porque saben que ya no tomo. Al contrario, muchos hasta cuidan todavía, ¿no? Él no toma. Se anticipan, va a decir, no, él no toma. Y nos falta eso de calzarnos, de caminar como Jesús caminó el Señor no iba pregonando por caminando y iba hablando, no. Sí daba sermones, sí iba a las sinagogas, pero la gente se acumulaba. Cuando venía Él, se amotinaba, ¿verdad? Quería seguir al Maestro. Quería seguir porque habían oído de Él, de sus milagros, de todo lo que hacía, ¿verdad? Predicaba también el pastor, creo, en estos días de cuando no tengo oro ni tengo plata, de lo que tengo te doy, ¿verdad? O sea, sé sano, se me van los nombres, pero cuando estaban en la iglesia, y les puedo decir que de esa forma podemos ir calzándonos con el Evangelio, caminando juntamente con Cristo Jesús. Ya no veo 4 huellas, dice, no es que te llevo en mis brazos, dice el Señor. Ya caminamos en los brazos del Señor, como Él, en el Evangelio de la paz. Hay un versículo que me gustó mucho en el Salmo 34. En el Salmo 34, Salmo 34, 14. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela, ¿verdad? Busquemos la paz. Dice el Señor en el camino, mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿verdad? Y no es como la que el mundo da, ¿verdad? Busquemos esa paz que el Señor tiene para nosotros y sigámosla, ¿verdad? Y busquemos siempre esa paz que el Señor nos puede derramar a nuestras vidas, ¿verdad? Y que el Señor tiene para nosotros, para su pueblo, para sus hijos, ¿verdad? En el versículo 17 dice, y tomad sobre todo, perdón, me faltó el versículo 16, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí me llamó mucho la atención que dice sobre todo, tomad el escudo de la fe. Para todo creyente, la fe es un detonante en nuestras vidas, ¿verdad? Sin fe, nadie verá al Señor, ¿verdad? Sin fe, nadie verá al Señor. Entonces es muy importante en nuestra vida, el que tenga falta de fe, pídaselo al Señor y Él le dará, ¿verdad? Es muy importante en nuestra vida creer en la palabra del Señor, no creer en el Señor. Todos creen en el Señor, ¿verdad? Pero no, como dice el pastor, nos dice, pero no le creen a Él, a su palabra. Si está escrito, Él lo cumplirá, Él lo hará, ¿verdad?
Él lo hará. Entonces tenemos que creer, es fundamental nuestra fe. Y debe ir creciendo, ¿verdad? Dice la Escritura, si tuviéramos la fe de una semilla de mostaza, dice. ¿Qué tan pequeña puede ser nuestra fe, verdad? ¿Qué tan... El Señor lo decía, ¿verdad? Cuando llegó no era general, era, y digo, no he visto tanta fe como la de este hombre. Señor, si tú dices, ve, si, yo soy sujeto a orden, ¿verdad? Y si tú dices, ¿por qué? Porque ese era un militar, ¿verdad? Y así debemos ser. Si el Señor nos dice esto, es su palabra. Es su palabra. Y así será. Así es. Y se cumplirá y debemos de creer en todo lo que está aquí. En todo lo que Él nos dice, ¿verdad? Y hay veces dudamos en eso. También es la oportunidad para decir que viene alguien y nos hace un comentario. Pero es que fíjate que debemos desechar inmediatamente todo eso, ¿verdad? No debemos permitir que a nuestra vida llegue en eso. Igual Víctor Richard nos decía, permite que vuelen golondrinas en tu cabeza, pero que no añiden, ¿verdad? De repente ideas, pensamientos y cosas podrán venir a tu vida, ¿verdad? Y podrán revolotear, pero no le permitas que añiden, ¿verdad? No le permitas que a tu vida, que a tu mente, venga esos pensamientos, hagan nido, ¿verdad? Entonces debemos permitir, ¿verdad? Y en Hebreos está la definición correcta, en Hebreos 11. En Hebreos 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Él te dará el premio, Él es galardonador, dice, de los que le buscan. Él tiene un premio para ti, vida eterna. Él nos prometió vida eterna, ¿verdad? Entonces, es fundamental en nuestras vidas la fe, ¿verdad? Es fundamental, ¿verdad? En Hebreos 11:1 dice, pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a mí me parece extraordinario el caso, sobre todo de Noé, que construyó una barca en aquellos tiempos que ni llovía, ¿verdad? Que dice que el rocío nada más mojaba la plantación. Y él construyó ¿verdad? Y en ese tiempo, ¿verdad? Que ni llovía, le decía yo, construyó y nosotros, hay veces el Señor nos dice, y muchos dudamos todavía. Este hombre ciegamente creyó, construyó Abraham también habla, ¿verdad? Por eso es el padre de la fe, Abraham. De que creyó, vete a la tierra y se fue, porque el Señor le ordenó. Es tremendo eso, ¿verdad? En cuanto a nuestra fe, que nos movamos conforme a nuestra fe, que permitamos que Dios, o le pidamos más bien a Dios, aumenta mi fe, incrementa mi fe, Señor, ¿verdad? Porque muchas veces andamos caminando y venimos acá lunes, martes, miércoles, pero nuestra fe no tenemos esa fe en el Señor, ¿verdad? Que Él hará lo que nos prometió. Andamos dudando, andamos pensando, andamos oyendo, andamos buscando aún cosas fuera de su palabra, cosas que Él aborrece, ¿verdad? Muchas cosas que Él no le agrada, todavía andamos nosotros buscando esto, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar mucho, sobre todo, le digo aquí que dice la Escritura,
sobre todo, tomad el escudo para que podáis apagar los dardos encendidos del enemigo, ¿verdad? Con él vamos a detener, con la coraza fuera suficiente quizás, ¿verdad? Porque ya nos cubre el corazón, ¿no? Pero el Señor tiene un escudo de protección hacia nuestras vidas para poder detener esos dardos. Con ese escudo vamos a cubrir los pocos flancos que nos queden sin protección a través de la coraza. Quizás en la garganta, partes laterales, ¿verdad? Con esa parte vamos a estar cubriendo nuestra vida con ese escudo, rechazando y apagando y no permitiendo que esos dardos puedan llegar a nuestra vida y destruir nuestra vida. Entonces, es muy importante que nos ejercitemos en esto, ¿verdad, Señor? De veras, aumenta mi fe. Sí es cierto que tiene sus consecuencias, ¿verdad? Pero la consecuencia es vida eterna. Que tiene situaciones, Señor, que podemos pasar, sí, pero es vida eterna. El versículo 17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo también es un casco que protege nuestra cabeza, ¿verdad? Y hoy le decía yo de que los pajarillos, nuestras luchas normalmente son en nuestra mente, ¿verdad? Nuestras luchas es en nuestra mente y de ahí baja nuestro corazón. Y eso no permite, ese casco no permite que lleguen esas ideas y que nos muevan. Si tenemos bien puesto el yelmo de la salvación, ese casco de protección del Señor no va a permitir que esas ideas, que esos pajarillos que yo les decía, que eso llegue a nuestra mente. Es una lucha en nuestra mente, ¿verdad? Pero si tenemos esa, vamos a desechar todo mensaje que no sea del Señor, toda enseñanza que no venga de parte de Dios. Entonces es la importancia de tener el yelmo de la salvación y algo sobre todo muy importante, ¿verdad? Y fundamental, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice la Escritura. Cuando el Señor vino a la tierra, fue llevado ¿y cómo se defendió Él? Esgrimiendo con la palabra, ¿verdad? Y nosotros, si estamos preparados con su palabra, cualquier ataque podrá ser desechado, repelido a través de su palabra. El Señor fue tentado, a uno lo mostró que Él también fue tentado. Fue tentado 3 veces, ¿verdad? Y Él pudo repelir con la palabra. Platicaba yo con mi cuñado Pepe, ahí el diablo conoce la Escritura, y dice que estaba platicando voy a omitir su nombre, dice, conoce bien la Escritura, le digo, donde te encuentres un diablito de esos que conoce la Escritura, te puede dar una revolcada, le digo, ¿verdad? Porque sí hay gente que conoce la Escritura, que conoce la palabra, pero no la usa para lo que fue creada, ¿verdad? Entonces tenemos que estar, es cierto, muy cierto que el Señor dice que Él nos dará palabra, ¿verdad? Pero tenemos que estar preparados, conocer la Escritura, utilizarlo, ¿verdad? Ya el pastor lo decía, hay que ver el texto y el contexto de la Escritura, ¿verdad? A veces utilizamos una parte de la Escritura o mal utilizamos, hay veces la Escritura. Entonces es muy importante pedirle al Señor su dirección y que su palabra sea en nuestra vida, que obre en nosotros para poder, a través de la espada que es su palabra, poder desechar todos esos ataques, ¿verdad? O poder llevar su mensaje, ¿verdad? A través de esa espada. Dice que su palabra es espada que corta también, ¿verdad? Que discierne los pensamientos, las intenciones. Entonces, qué importante es que
La espada es un arma impresionante, un símbolo de honor, el poder y la fuerza del combate. Es la defensa del creyente, ¿verdad? Hay veces hemos visto tal vez en películas de la mitología que hay espadas que permanecen o hay espadas de dinastías, ¿verdad? Que permanecieron por muchos siglos hechos bien templadas y con ciertas características las cachas. La espada es algo de honor con el que debemos manejar, ¿verdad? Es una arma, es un símbolo de honor. Es un símbolo de honor para nosotros como cristianos, ¿verdad? Y es algo poderoso, ¿verdad? Muchas veces, hasta en las caricaturas, y en muchos agarran espadas como mágicas, como cosas por el estilo, y utilizando la palabra de Dios. No es mágica, es verdad, hace su efecto, corta, protege, ayuda, ¿verdad? No es mágica, porque la espada de la palabra no es mágica. La espada de Dios es poder, es poder, es fuerza, es poder, ¿verdad? Entonces, a través de eso, de conocer la Escritura, de conocer su palabra, podemos detener los ataques, ¿verdad? Es lo primero que sale, ya después estará la espada, después estará la coraza, después estará el yelmo, pero la espada de Cristo, la espada es poder, es un símbolo de honor de nosotros los cristianos, aún les decía yo que de algunas dinastías que hubieron de guerreros, de vikingos y cuantos, ¿verdad? Del palacio de Winchester, no sé inglés. Y en el versículo 18, algo muy importante también que es parte, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda preservación y suplicando por todos los santos. Es algo también muy poderoso, la oración. La oración en la cual debemos permanecer siempre. Siempre debemos permanecer en oración. Hay veces invitan a tiempos de oración y vienen muy pocos o venimos muy pocos en ocasiones, ¿verdad? Cuando es algo que el Señor nos pide y es una fortaleza de nosotros, ¿verdad? Y en ese sentido muchas ocasiones, no sé, sí oramos en casa, pero dice la Escritura que mi casa será llamada casa de oración. Y es bien importante que podamos venir y permanecer y estar unánimes juntos en oración, ¿verdad? Para poder como pueblo, como pueblo, poder detener, poder ayudar, podernos levantar. Qué tan poderosa es la oración, ¿verdad? Qué poderosa, y hay veces no nos damos cuenta del efecto que hace. No nos damos cuenta del efecto que tiene el orar por nuestros hijos, por nuestra familia. En ocasiones, fíjese que me iba a pasar esto, pero estaba orando alguien o siente la necesidad de orar por esa circunstancia y eso ayuda a que no ocurran tantas cosas, porque el Señor está presto a nosotros. Sus oídos están atentos a nuestro clamor, ¿verdad? Sus oídos siempre van a estar para atender nuestras súplicas. Dice oración y súplica en el Espíritu. Dice en espíritu y en verdad. Hay muchas veces estar en oración, en súplica, pues este es lo que yo tenía para ustedes. La verdad fue bastante corto el tema, pero creo que es algo muy importante para nuestras vidas tener siempre presente o siempre tomando la armadura de Dios y vistiéndonos de esa armadura y buscando que Dios nos equipare con eso, pidiéndole a Él en oración que Él nos muestre qué nos falta, ¿verdad? En qué estamos débiles o qué no tenemos, ¿verdad? Quiero darle gracias a Dios por este tiempo que nos permitió estar con ustedes, compartiéndole
una parte de su escritura, y pidiéndole, vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra y suplicarle que Él que nos ayude, que nos equipare, que nos llene. Dios, te doy gracias, Padre, por este tiempo, corto, Dios, pero buscando, Señor, dar parte de tu palabra y saber que tú tienes una armadura para nosotros, Dios. Te rogamos que nos ayudes a entender, a discernir tu palabra, a entender que tú eres poderoso, que tú eres grande, tú eres magnificente y que tú nos equiparas y tú nos preparas, Dios, para la batalla. Dios, ayúdanos, mi Dios, a estar prestos para el día malo, Dios, a estar equiparados, a estar, Dios, con tu armadura, llenos de tu presencia, papá. Te ruego por la vida de tus siervos, nuestros pastores de nuevo, Dios, guárdalos, bendícelos, ahora que vienen de regreso, papá, y sé tú con ellos, Dios. Te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.